Hoy vamos a ver cuántos tipos de números distintos hay, o sea, cuántos conjuntos de números tenemos, atendiendo a su naturaleza. O, si se prefiere, vamos a ver la evolución del concepto de número a lo largo del tiempo. Para eso tenemos que hablar de qué es una ley de composición, que las hay internas y externas. Vamos a ver los conceptos. En una ley de composición interna tenemos un conjunto numérico A y dos elementos, o sea, dos números de ese conjunto. Al combinarlos mediante una operación, si el resultado está dentro del propio conjunto A, decimos que estamos ante una ley de composición interna. Por ejemplo, dentro de n tenemos, por ejemplo, 3 y 5 son números naturales. Se designan con esta letra, ya lo sabemos. La suma, 8 igual a 3 más 5, pertenecen a n, o sea, está dentro de n. Decimos que la suma es una ley de composición interna dentro de n, del conjunto de números naturales. Claro, si tenemos 3 cosas y sumamos 5 cosas iguales, pues tenemos 8 cosas, o sea, estamos dentro del conjunto. En general decimos que para toda pareja de elementos A y B del conjunto A compuesto con B está dentro de A. Esta operación compuesta significa, por ejemplo, suma. También puede ser una multiplicación. Dentro de n, si multiplicamos, o sea, el asterisco en este caso sería la multiplicación, el resultado de multiplicar un número por otro también está dentro del conjunto de números naturales. ¿Qué es una ley de composición externa? Bueno, pues ocurre que no para todos los elementos, no para toda pareja de elementos A y B, estamos dentro del conjunto A, sino que nos salimos fuera. Entonces decimos que A compuesto con B no pertenece, se expresa de este modo, al conjunto A. Esto nos pasa, por ejemplo, con la resta. Si tenemos que A es 3 y B es 5, por ejemplo, decimos que 3 menos 5 no es un número natural. 3 y 5 son números naturales, pero su diferencia, que es menos 2, no es un número natural. Con este concepto vamos a ver los distintos tipos de conjuntos que tenemos. Todo empieza con el conjunto de números naturales, que son los números que se usan para saber cuántos elementos tiene un conjunto. Puede ser el número de peces, el número de cabras, el número de piedras o el número de hijos que una persona tiene. Son 1, 2, 3. Bueno, esto lo aprendemos desde pequeñito y tenemos bien claro el concepto. El conjunto de números naturales se designa por la letra n, así con un doble trazo en algún sitio. Claro, al hacer la operación a menos b, puede que sea menor que 0. Claro, si b es mayor que a, la resta es menor que 0. Entonces los números naturales se amplía con el concepto de números negativos. Los naturales más los números negativos forman el conjunto de números enteros. Se designan con la letra z. Y es reconocido universalmente con este símbolo. También se usa a veces la letra I latina, mayúscula, pero no es frecuente. Usamos la letra z. Muy bien, una vez que tenemos los números enteros, que son los naturales, junto con los negativos, al hacer la operación A partido B, no siempre nos da un número entero. Claro, puede que nos dé un número fraccionario. El conjunto de números enteros ampliado con los números fraccionarios nos da el conjunto de números racionales. Y racionales es porque es una razón. A partido B es una razón. Os remito al tutorial de razones y proporciones. Los números racionales, claro, son de la forma A partido B, pero no todos los números tienen esta forma A partido B. Por ejemplo, raíz de 2, ya vimos en el tutorial anterior que no es de la forma P partido Q. El número raíz de 2 no es racional, no es la razón de nada.
no es la razón de dos números. Por lo tanto, si no es racional, pues será irracional. El conjunto de números racionales con irracionales es el conjunto de números reales. ¿Y por qué se llama números reales? Lo vemos inmediatamente. Al principio en las matemáticas, pues por ejemplo, para resolver la ecuación de segundo grado, había que acudir a asimilarlo a un problema geométrico. Y hay veces en que aparecía una superficie negativa, y eso no podía ser, eso se consideraba un engendro, aparecía la raíz cuadrada de -1. Claro, ningún número elevado al cuadrado te puede dar -1. Entonces no era un número real. Esto lo tenían pues por un engendro, por una pesadilla, o sea, algo que no podía existir. Pero fue un ingeniero italiano quien dijo, bueno, imaginemos que existe este número, que existe una superficie negativa. Entonces existe un número imaginario. Porque claro, ¿cómo puedes tú imaginar una superficie negativa? No tiene sentido. Por eso hay números reales y números imaginarios. El conjunto de números reales más los imaginarios forma el conjunto de números complejos. Y si esto parece demasiado avanzado quizá o demasiado complicado, pues solo hay que pensar que los números complejos se usan, por ejemplo, para el análisis de circuitos en electrotecnia. Cualquier ingeniero tiene que conocer los números complejos para eliminar de la ecuación pues las funciones senoidales o cosenoidales. Bueno, esto por el momento está al alcance, ya llegaremos. Y ahora vamos a expresar esto de un modo distinto. Veréis, empezamos con los números naturales y hacemos un cuadro sinóptico. Los números naturales se ampliaron con los números negativos, lo acabamos de ver. Los naturales más los negativos junto con el 0 forman los números enteros. Y el 0 siempre es un problema porque hay matemáticos que no lo consideran número natural y otros sí, y hay debate al respecto. Pero claro, si el número natural designa el número de elementos de un conjunto, ¿cómo puede alguien decir, yo tengo un conjunto, por ejemplo, de cabras? ¿Y cuántas cabras tiene tú? Pues mire, tengo 0. Pues mire, usted no tiene cabras, usted no tiene eso, no tiene usted conjunto. Pero bien, hay matemáticos que definen el 0 como el cardinal, o sea, el número de elementos del conjunto vacío. O sea, yo tengo una piara pues de animales, y esa piara, ¿cuántos animales son? Pues mire usted, 0. O sea, mire usted no tiene una piara. Bueno, ahí está la discusión. Los números enteros, junto con los fraccionarios, que también sabemos que se llaman quebrados, rotos o partitivos, forman el conjunto de números racionales. Los racionales más los irracionales forman el conjunto de números reales. Y los reales más los imaginarios forman el conjunto de números complejos. Y aquí, para ser exhaustivo, tendremos que decir que en los números irracionales se descubrió con el tiempo, hay una distinción en que los hay algebraicos, o sea que se pueden calcular mediante operaciones matemáticas, como por ejemplo raíz cuadrada de 2, que eso se puede hacer. Ya no enseñan a hacer la raíz cuadrada a mano, pero se puede hacer. Y también los hay trascendentes, y esos números son más complicados, porque los números trascendentes se definen como una suma de infinitos sumandos cada vez más pequeños, como por ejemplo el número pi se puede definir de este modo, o el número e, que es la base de logaritmos neperianos, como un límite cuando n tiende a infinito, de esa expresión. Esto es demasiado para nosotros por el momento. Y ahora, los números naturales no es propiamente una división de conjuntos, lo mismo que los trascendentes, o sea, todos son irracionales y los trascendentes, son un conjunto en concreto. Los números naturales podemos distinguir entre cardinales y ordinales, pero en realidad no es una división en conjunto. Los cardinales son los números naturales realmente. Los cardinales te indican el número de elementos de un conjunto, o sea, coincide cardinal, coincide con natural, y lo ordinal simplemente indica orden, como ya hemos visto en otro tutorial. Bueno, y esto creo que ayuda a tener claro los conceptos de números. Cuando decimos esto ocurre en el conjunto de números enteros, pues ya sabemos de qué estamos hablando. O esto se refiere al conjunto de números racionales,
bueno, pues también sabemos qué estamos diciendo. Y así. Muy bien. Como siempre, estudia mucho.